La noticia: se extiende nuevamente la cuarentena. Vamos hasta el 25 de mayo. A partir del lunes, nuevos sectores de la economía van a entrar gradualmente, ha insistido el presidente, en funcionamiento. También ayer y casi todas las noches en el programa Prevención y Acción ha estado presente la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La tenemos a esta hora aquí en Red Más Noticias. Vicepresidenta, gracias por atendernos. Un feliz día para usted. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Encantada de estar acá con ustedes en Red Más Noticias, Jenner y Paula. Vicepresidenta, pues hemos venido hablando a lo largo de la mañana de cómo va a ser esta entrada después de el 25, después del 11, de estos distintos periodos y actividades de la economía en nuestro país. Sin embargo, hay varias dudas y muchas que nos hacían las personas a través de redes sociales, inclusive es, bueno, si entran tantos trabajadores, entran gradualmente tantos sectores, si los jóvenes van a poder salir, ¿cómo vamos a poder ejercer el control para que lastimosamente pues esto no se nos empiece a disparar con más casos de contagio? Acá hay una cosa muy importante en esta pregunta también, y es cómo tenemos que cambiar realmente como sociedad, como seres humanos, cómo todo este aislamiento nos tiene que haber servido a todos para reflexionar sobre el valor de la vida, sobre la salud, sobre la responsabilidad que tenemos de autoprotegernos y de proteger a los demás. Luego, pues no podemos tener un policía al lado de cada uno de los 50 millones de colombianos. Aquí tiene que haber una gran dosis de civismo, de responsabilidad social, pero también es cierto, las familias, los padres de familia tienen obviamente que estar muy atentos a sus hijos, porque sabemos que el encierro indefinido no es nada bueno para los niños, ni para su salud física, ni para su desarrollo motriz, ni tampoco para la salud mental. Entonces, los padres tienen que organizar cómo son esas salidas, de qué manera cumplen con las normas, van a ir a 1 kilómetro más allá de su lugar de residencia para que tengan esa movilidad, pero aquí es sobre todo la responsabilidad de cada uno. Y en cuanto al sector productivo, pues bueno, hay todo un aparato de control por parte de las alcaldías en todos los lugares del país, también el gobierno nacional, velando porque las empresas cumplan protocolos, con que estén protegiendo a sus trabajadores y a su clientela, y así poco a poco vayamos llegando a esa nueva normalidad, porque va a ser distinto en el futuro de cómo era en el pasado. Vicepresidenta, se anuncia que se extiende esta cuarentena, pero que también se reactivan otros sectores más de la economía, justamente el día en que Colombia presenta el mayor número de casos positivos, 640, y esto pues a la gente le produce un poco de miedo, ver cómo aumentan las cifras, pero pues a la vez flexibilizan ese confinamiento. ¿Sobre la base de qué criterios se tomó esta decisión? Los criterios han sido siempre los mismos. En primer lugar, ha sido el Ministerio de Salud el que le ha puesto ritmo a todo este proceso de actividad, a ir recuperando actividad. Y los criterios han sido, primero, cuidar la salud de los colombianos. En segundo lugar, tener en cuenta, obviamente, el empleo de los colombianos, porque el empleo de los colombianos también tiene que ver con la salud de las familias, es la salud económica de las familias, es el ingreso de los hogares. Y en tercer lugar, se ha tenido en cuenta cuál es el aporte de cada sector al Producto Interno Bruto. Pero todo esto de verdad está muy relacionado, sobre todo salud y por otro lado la pobreza de los colombianos. Porque ¿qué pasa? No hay ninguna familia que pueda permanecer indefinidamente sin recibir ingresos, pero sobre todo la clase media, los sectores populares. Si no tienen ingresos durante un mes, eso significa aumentar la pobreza en cerca de 3 o 4 puntos. Si no tienen ingresos durante 2 meses, significa aumentar la pobreza en 8 puntos. Si no tienen ingresos en 3 meses, significa aumentar la pobreza en cerca de 10 puntos y así sucesivamente. Entonces, 3 meses sin ingreso para las familias en Colombia significa retroceder en materia de pobreza lo que ganamos en 10 años. Óigame esta cifra, sí. Lo que Colombia mejoró en 10 años en nivel de pobreza, lo podemos perder en 3 meses de total quietud. Entonces, por eso no se podía hacer total, por eso ha habido que hacerlo de manera paulatina, de manera inteligente, y por esa razón se ha ido seleccionando sectores donde haya menos riesgo de contagio, mayor facilidad de aplicación de protocolos de funcionamiento que son estrictos y que están definidos por el Ministerio de Salud.
Sin embargo, vicepresidente, pues hay varios sectores que siguen esperando, que están esperando noticias, anuncios por parte del gobierno de cuándo podrían entrar a funcionar. Si bien ya tenemos buena parte pues de la economía activada, pues anoche veíamos casos como el de asobares, restaurantes, temas de teatros, en general entretenimiento, turismo y demás que no van a poder entrar en funcionamiento. Hace minutos tuvimos al ministro de Trabajo y nos decía, mire, es que probablemente ni siquiera durante este año puedan entrar en funcionamiento. ¿Cuándo habrá un anuncio para estos sectores para que tengan un panorama más claro? Precisamente por lo mismo que le acaba de decir el ministro de Trabajo, yo tampoco le puedo dar una fecha, porque es que estas no son fechas arbitrarias. Aquí nosotros no definimos un calendario y dijimos en tal fecha, tal sector. No, esto ha ido definiéndose. ¿Cuáles son los sectores que tienen menor riesgo? Esos empiezan primero. Los que tienen más riesgo van empezando después. ¿Con qué condiciones? Con los protocolos que pone el ministro de Salud. ¿Quién nos dice cuál es el momento en que estamos? El ministro de la Salud. Y entonces hoy tenemos nosotros, evidentemente, un mayor número de personas contagiadas porque sabemos que el contagio sigue creciendo. En eso no nos podemos llamar engaños. No es que ya estemos echando para atrás el número de contagiados, sigue creciendo el contagio, pero si tenemos disciplina social, pues el número de contagiados adicionales va a ser relativamente moderado y entonces el número de mortalidad o de personas que fallezcan tiene que ser también muy reducido. Y ahí es donde hay que ponderar lo que significa el aumento en el contagio, el riesgo de mortalidad y el riesgo de pobreza, que también es mortalidad. Cuando aumenta la pobreza en un país, cuando los sectores menos favorecidos entran en pobreza extrema, también se mueren de hambre, se mueren de físicas necesidades insatisfechas. Entonces, eso es lo que hay que ponderar. Vicepresidenta, nos habla usted de la disciplina social, nos hablaba ahora de cómo este tiempo tiene que servir para crear conciencia, para que sea un tiempo de reflexión. Ya han pasado 2 semanas desde que se autorizó la retoma de actividades de los 2 primeros sectores, de la construcción y de la manufactura. ¿Qué balance tenemos a hoy? ¿Nos estamos los colombianos portando a la altura de esas gabelas que nos han ido concediendo? Yo al menos me siento muy orgullosa de los colombianos porque en su gran mayoría han reaccionado a los colombianos con civismo, con sentido de responsabilidad, de verdad muy por encima de las expectativas, y yo en ese sentido digo, me siento muy orgullosa de ser colombiana, porque es distinto a lo que hemos visto que sucedió en Europa, por ejemplo. Recuerden ustedes cuando Italia decidió el primer aislamiento, que eran 17 millones de personas del norte de Italia. ¿Qué hicieron? Salieron corriendo todos para Suiza, atravesaron la frontera, se llevaron el contagio. Nosotros hemos visto acá un país muchísimo más responsable en ese sentido. Pero claro, aquí nosotros también sabemos que esta actividad que se vaya retomando de todas maneras tiene que estar midiéndose permanentemente por el Ministerio de Salud. Y eso es lo importante ahora, es ese monitoreo permanente que tiene que estar haciendo el Ministerio de Salud. Por esto esta reapertura tiene que venir acompañada de un aumento significativo de los testeos, de la investigación que se está haciendo por parte del Instituto Nacional de Salud, de tal manera entonces que con esos elementos de información del sector de salud se determina entonces qué tanto se sigue abriendo, qué tanto se mantiene abierto. Hay países que les ha tocado volver a cerrar. Dios quiera que eso no nos pase en Colombia. Vicepresidenta, por supuesto que se han venido tomando varias medidas en los casos de los empleos formales, que no haya despidos masivos, que ese desempleo no aumente. Pero ¿cómo estamos incluyendo en este plan de reactivación económica a esas personas que viven del empleo informal, que se ven un poco abandonados en estos momentos? Ese es un punto muy doloroso, y ahora cuando Paula decía se ha recuperado casi la totalidad de la actividad, sí, casi la totalidad, muchos sectores de la actividad formal. Evidentemente nos hace falta muchos sectores, como ustedes mismos decían. Entonces, ¿qué hacemos con la actividad cultural, con la vida nocturna? Todo eso desafortunadamente en este momento es más difícil porque tiene una mayor propensión al riesgo de contagio, pero el sector informal tiene una altísima propensión al contagio. Entonces ahí hay que realmente trabajar el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud. Inclusive yo estaba hablando con el
con la Universidad Minuto de Dios, el Uniminuto, que es una universidad tan concentrada también en lo social, a ver uno cómo puede hacer para que los sectores informales se formalicen y para que podamos realmente tener controles, tener protocolos. Por ejemplo, con Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, yo hablé hace unos días para que realmente las cámaras de la Cámara de Comercio de Bogotá, no, perdón, de Confecámaras, Julián Domínguez es el presidente de Confecámaras, y él para que todas las cámaras de comercio del país se diseñen un sistema simplificado de registro para todas las personas informales, para que los que venden los tintos, las arepas, la tienda de pan de bonos, puedan ellos entonces registrarse en la Cámara de Comercio con ese registro simplificado con un precio muy económico, 25.000 pesos, pero que realmente empiecen a tener una cédula de ciudadanía en su actividad comercial y inclusive eso les haga posible acceder poco a poco al sistema financiero. Vicepresidenta, ¿cuáles ven ustedes desde el gobierno que son como esos mayores retos? ¿Me escucha? Sí, Vicepresidenta, ¿me escucha? Llamada. ¿Aló? ¿Sí? A ver, le vuelvo a preguntar a ver si me escucha. Le decía yo que desde el gobierno nacional, ¿cuáles ven ustedes son como esos mayores retos que se tiene para la reapertura de los llamados municipios no COVID? Porque a ellos sí hay que cuidarlos como de una forma especial justamente para que se mantengan así, en no COVID. Eso es lo más importante. Este es un trabajo que hay que hacer fundamentalmente con los alcaldes porque los municipios que están limpios de contagio hay que mantenerlos limpios de contagio, es decir, que no puede ir el transporte intermunicipal, solamente puede ir transporte de carga de abastecimiento de alimentos, medicamentos, elementos de aseo. De resto no debe haber ningún tipo de interacción porque eso los arriesga más y cada alcalde tiene entonces obviamente hay que tomar las medidas correspondientes, inclusive el protocolo general, digamos así, en los municipios prevé que los alcaldes mantienen, como al final del día son ellos los responsables del orden público, ellos también mantienen la facultad en un momento determinado de poner toques de queda, controles de ingreso al municipio, para que esos municipios no COVID no vayan a recibir el contagio, que es lo más importante. En este momento son 870 municipios y hay que mantenerlos libres de ese contagio. Para nosotros es muy importante porque en estos municipios pues, realmente vive también en 30% de la población colombiana. La mayor parte de la población está en las zonas urbanas, en las principales 4 departamentos, pero en estos municipios tenemos realmente muchísimo cuidado que tener. Pues es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien le agradecemos estos minutos aquí en Red Más Noticias. Vicepresidenta, feliz día para usted, por supuesto. Grande el reto que se nos viene y estaremos muy pendientes de cómo avanza este nuevo periodo. Muchísimas gracias. El reto es de todos, no solo del gobierno, que es muy importante. Este es el reto de la sociedad colombiana. Ni la sociedad colombiana puede mantenerse cerrada, porque eso destruye empleos, eso vuelve pobre a la gente, pero tampoco la apertura de las actividades es una responsabilidad solo del gobierno, es de la sociedad colombiana como un todo, y tenemos que de verdad demostrar que este reto no nos quedó grande, sino que Colombia sea capaz de superarlo mejor que la mayoría de los países, que es lo que hemos logrado hasta ahora. Muchas gracias.